Hoy en el live vamos a hablar sobre lo que es la comorbilidad entre el trastorno límite de personalidad y el trastorno obsesivo compulsivo. Gracias por los seguidores que pues, escribieron para que hoy diéramos este conversatorio. Gracias a todos por pues enviar los mensajes, seguir consultando, además practicando, porque me dicen que sí han practicado algunos recomendaciones o técnicas para poder dar un poco, o sea, poder conocer ese lenguaje y esa forma de ser de las personas con trastorno límite de personalidad. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a este conversatorio. La comorbilidad es cuando, digamos, hay un trastorno mental que es más bien complejo, como el trastorno límite de personalidad, que es un trastorno complejo. Y cómo van llegando algunas, digamos, trastornos, algunas enfermedades que se van identificando con el trastorno límite de personalidad o borderline. Y se van agrupando como grupos de familia, ¿sí? Entonces, aquí también en toda la parte de salud mental existe lo mismo, esa agrupación familiar entre los trastornos. Y una de las preguntas que son muy reiterativas que me preguntan es sobre el trastorno obsesivo compulsivo o sobre los desórdenes que ellos mantienen en su territorio. Que si eso tiene que ver con el trastorno, el trastorno límite de la personalidad, o que si tiene que ver algo fuera del trastorno límite de personalidad. Porque algunos dicen es que esta persona tiene trastorno límite de personalidad y tiene trastorno obsesivo compulsivo, o tiene trastorno límite de personalidad y tiene trastorno narcisista. Entonces ellos, o sea, como que digamos, aíslan entre uno y otro, y lo que aquí vamos a hablar es cómo el trastorno obsesivo compulsivo es parte de la familia del trastorno obsesivo compulsivo, perdón, el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad, recuerden que son actitudes, son emociones y son comportamientos que van más allá de los límites y que terminan siendo compulsivos, ¿cierto? Donde esas emociones no logran controlarlas, no logran ni pensar ni pasar por filtro cada emoción que va llegando, sino que lo van soltando tal cual lo siente, tal cual la emoción siente, y ellos lo van verbalizando. Al verbalizarlo, claro, van tomando una postura corporal, entonces lo hacen ser demasiado, o sea, demasiado en sus emociones, o sea, van más allá de esas emociones, porque no pasan por filtro, porque no tienen ese autocontrol, porque no para decirle lo que le tenga que decir, bien sea a su ser más amado, que puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser el hermano, puede ser el novio, puede ser el esposo, el que sea, no tiene filtro para decir te quiero ver muerto, es que me da ganas de matarte, es que te odio, es que me das fastidio, es que me... ¿ya? Entonces, ahí es donde radica parte de ese trastorno límite de la personalidad. Pero recuerden que es que en el trastorno límite de personalidad son 9 características que en el DSM lo tienen muy bien desglosado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona con trastorno límite de personalidad empieza a tener pensamientos circulares o reiterativos
y que esos pensamientos los llevan a unos comportamientos y que esos comportamientos terminan siendo irracionales. Ahí estamos observando que está en el TOC. Pero el TOC no te van a hablar, el trastorno obsesivo compulsivo no te van a hablar de qué sienten, cómo lo sienten, en dónde lo sienten. Ese malestar. Y la gran mayoría, por no decir que el 100% de las personas borderline, todos coinciden, o la gran mayoría coinciden con ese vacío en el estómago que les genera abandono, o por una violación, o por el exceso de bullying, o por un trauma en su infancia, como el abuso, y estamos hablando bien sea el abuso sexual, o también el abuso de esos adultos con el menor en darle, o sea, unas palizas muy fuertes, unos golpes demasiadamente fuertes que el niño termina con trauma. Esa parte de ese trastorno, de ese trauma, empiezan a tener estas personas un pensamiento que es el pensamiento de me está abandonando, o porque no me atendió, no me dio lo que siempre me ha dado, porque no me abrazó como siempre me ha abrazado. Empiezan a sentirse amenazados, empiezan a sentirse como que, wow, esta persona me está dejando, esta persona se va a ir, o esta persona no me ama, no me quiere, no me va a dar, no me va a respetar, cualquier cantidad de cosas. Y ellos empiezan a hacer sobre eso que vieron de la otra persona, empiezan a tener un pensamiento reiterativo, y que ese pensamiento reiterativo no para, créanme que no para, sino que se va de entre una posición a otra posición, entre una posición a una posición, y eso tan simple pasó a ser algo tan gigante, a crear un monstruo imaginario tan gigante, que generan totalmente ansiedad, terminan en ansiedad y terminan en ciertas compulsiones, como por ejemplo, ¿cuáles compulsiones podrían ser? Por ejemplo, que también lo tiene el TOC por la ansiedad, es el de la limpieza, es el acumulador, el que acumula, el comprador compulsivo, la obsesión por ciertas creencias, por ciertas posturas en el contexto, porque las cosas deben de ir de esta manera y no pueden moverla, porque si las mueven entonces ya dañaron como todo su espacio y su territorio fue violentado. Entonces ellos empiezan a diferencia de la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, pero que tiene TOC, entonces ellos, el TOC empieza a tener unos estados de máxima ansiedad, que pierden toda la cordura, totalmente toda la cordura, y simplemente se salen como de su conciencia. La persona con trastorno límite de personalidad, no, la persona con trastorno límite de personalidad es de reacciones inmediatas, totalmente inmediatas. No tienen filtro, entonces por eso son totalmente reactivos, porque son de reacciones inmediatas, porque ellos se sienten inmediatamente amenazados y lanzan lo que tengan que lanzar, bien sea en palabras o en hechos. El TOC no, el TOC simplemente que es una obsesión, y que esa obsesión los lleva a tomar cierta postura. El trastorno límite de personalidad tiene esa obsesión, pero los lleva a tomar una posición de reactividad, donde puede perfectamente, si a veces avanza tanto esos pensamientos y esos comportamientos avanzan tanto, que pueden terminar en una crisis o en un episodio, ¿cierto? Y ahí es donde la única persona que puede equilibrarlos es el psiquiatra.
nosotros los psicólogos, acuérdense que nosotros los psicólogos lo que hacemos es que tomen conciencia. ¿Desde dónde? Desde lo conductual, lo cognitivo y lo dialéctico, para que ellos puedan ir llevándolo desde sus conductas a que los lleve a la parte de la parte cognitiva, a racionalizarlo, a hacer sus conjeturas y luego a hablar y poder tener como una conversación, donde ellos se van logrando ver, El TOC no, el TOC es demasiadamente ansioso y, o sea, si no tiene control sobre esos pensamientos que les llevan a tener esos comportamientos, es psiquiatra, totalmente psiquiatra. Entonces, estamos hablando de dos trastornos. Cuando no tiene el trastorno límite de personalidad, pero cuando involucra el trastorno de límite de la personalidad. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Que la persona que está en estado de obsesión, en estado de irritabilidad, y que digan, listo, es que está en el estado de obsesión, trastorno obsesivo, y está compulsivo, que no lo traten por el trastorno obsesivo compulsivo, no, que lo traten con el trastorno límite de la personalidad que lo llevó, ojo, que lo llevó a esas obsesiones, a esa ansiedad y a esas obsesiones. Esa es la diferencia. Entonces se olvidan del trastorno límite de personalidad y empiezan a tratar el TOC. No, es que está demasiadamente ansioso, es que está a punto de estar en unas compulsiones reiterativas y unos comportamientos reiterativos y que no tienen como una clara razón de ser. Entonces vamos a tratarlo, el trastorno obsesivo compulsivo. Y sí, claro, hay medicamentos para ello, pero se olvidan de que esta persona tiene ese sentimiento de vacío, un sentimiento continuo, casi permanente de vacío. Entonces ese vacío no tiene forma de cómo llenar, o sea, cómo llegar ellos a poder saber qué les detona, o sea, cuándo los detonó y cómo hacerse ellos mismos su propio seguimiento, su propio rastreo de en qué momento fue que me detonó esta ansiedad, estas compras compulsivas, porque son de compras muy compulsivas, o de aglomerar, y de adquirir y ser adquisitivo, y ser adquisitivo, y ser adquisitivo, ¿ya? Que es muy diferente a la persona que está en ese estado de trastorno acumulativo, que no tiene los miedos, no tiene ese dolor emocional, no tiene ese vacío emocional, no sufrió un trauma significativo en la infancia. Entonces, ahí eso es fácil, perdón, no es fácil. Ahí se puede trabajar y se trabaja mucho más rápido y más directo que con la persona con trastorno obsesivo compulsivo. Porque es que la persona, con el trastorno límite de personalidad, porque la persona borderline, vuelvo y les digo, es llenando un vacío, totalmente un vacío. La otra puede ser un patrón de conducta o puede ser un sistema de creencias que los llevó a ese lugar. Sí, es que tuvo una mamá que demasiadamente estricta, demasiadamente exigente, o unos papás demasiado estrictos, demasiado exigentes con la limpieza, digamos. No, es que yo vi que mi mamá compraba mucho, o mi papá compraba y compraba y compraba. Y eso se vuelve lo que no tiene límites, lo que no hay parámetros, lo que no hay unos métodos o una planeación, todo se naturaliza. Y ellos, como niños, miraron que a lo mejor el mundo era eso, lo que estaban viendo en su familia, al frente de su crianza, ¿ya? Mientras que el trastorno límite de la personalidad no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que hay una estructura y esa estructura emocional fue destruida por un trauma. Que hay personas con trastorno obsesivo compulsivo y que todo tiene que tener un orden.
Todo tiene que tener un lugar y cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Correcto. Eso. ¿Por qué? Porque estas personas, después del trauma, como niños y como supervivencia, vieron una forma de cómo manejar su mente a través de esas posiciones de rectángulos y cuadraditos en una posición organizada para ellos poder fortalecer y pertenecer en esta parte de relaciones sociales y fortalecer su identidad o poder avanzar y poder sostenerse en estas relaciones sociales. Claro que los hay. Y que se obsesionan, claro que sí. Y que para ellos no se le, o sea, en su orden, como manejan ellos su orden, es no quitarle su orden, es no ni siquiera hacerle juicios, ¿ya? Es más de el diálogo, vuelvo y le digo, conductual, el cognitivo-conductual, donde pueden ellos ir fortaleciendo su identidad y a medida que van fortaleciendo su identidad, va avanzando su edad psicológica a alinearse a la edad cronológica y ellos pueden llegar a sanarse. Pueden llegar a sanarse con técnicas terapéuticas. Esas técnicas, ahora técnicas terapéuticas, hay hasta la tercera y creo que ahora con lo de la metaverso, que son con estas gafas, a lo mejor serán hasta de cuarta generación, ¿cierto? Pero ellos pueden ir avanzando. Lo que el trastorno obsesivo compulsivo es de otra forma, hay que hacerlo de otra forma. Pero si una persona borderline está en estas obsesiones, se le trata no la obsesión, se trata el trastorno. ¿Ya? ¿Cuál es el trastorno? El trastorno límite de la personalidad, que lo llevó a estas obsesiones, que lo llevó a estas compulsiones. La obsesión, estamos hablando de la ansiedad, y la ansiedad las lleva a ser compulsivo, compras compulsivas, por ejemplo. O, por ejemplo, que alguien decía, por favor, ¿qué vamos a hacer? Hable, por favor, sobre los desórdenes que tienen en la habitación. Eso lo hablamos la semana pasada. Acuérdense que cuando ellos están en crisis, y crisis significa que se está afectando la identidad, y se ven unos niños gigantes, y como están gigantes, ellos logran hacer lo que quieran porque ya no estoy en indefensión de la edad, de la estatura, pero la edad sí sigue en indefensión, pero la estatura hace que ellos hagan lo que quieran. Entonces, por eso en la habitación, que es su territorio, hacen lo que quieran. Por eso están los desórdenes de esa habitación, los clóseres, el clóset no sirve, sino que el closet está por toda la habitación, los cuadernos, los lápices, los bolsos, los zapatos, todo está. Y que todo lo van llevando porque ni siquiera lo lavan, porque no ni siquiera lo van a llevar a que lo laven. No, ni ellos lo lavan ni van a llevar a lavarlo. ¿Por qué? Porque está en crisis y su crisis es de identidad. Ahí está el borderline, que es muy diferente al TOC o al acumulador. ¿Ya? Que les quede muy claro. Estamos hablando de que cuando una persona está obsesiva y está en el trastorno obsesivo compulsivo, es muy importante indagar, hablar, dialogar, a ver qué fue lo que le hizo detonar, cuál fue el detonante. Y si el detonante está dentro de esos 9 rasgos, esas 9 características que nos habla el DSM-4 o el DSM-5, o la Biblia de los médicos y los psiquiatras, entonces estamos ante un borderline, estamos ante un trastorno límite de la personalidad. Entonces, no tratemos esa obsesión, tratemos el trastorno límite de la personalidad, tratemos el borderline. O sea, no separemos, ¿no? O sea, aquí lo que hacen es que la gran mayoría de los profesionales es como desmembrar el trastorno límite de la personalidad, es como si está en el trastorno límite de personalidad, entonces hagamos esto. Si está en el trastorno obsesivo compulsivo, hagamos esta otra cosa. Está con desórdenes de alimenticios, vamos a tratar esta otra. Vamos a hacer esto. No,
si el trastorno big, importante, prioritario, es el borderline, entonces empecemos a mirar, a hacer el tratamiento desde desde el mismo trastorno del límite de la personalidad. Desde ahí vamos a empezar a hacer el tratamiento para esta persona, ¿sí? Y vamos buscando, o sea, ahondando qué lo detonó y cuál es el trauma principal que los lleva a tener estos desórdenes, ¿sí? Estos trastornos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trastorno límite de la personalidad, o sea, se agrupan otros trastornos, pero le cuento que la gran mayoría de los trastornos los tiene en la persona con trastorno límite de personalidad, para que podamos salir adelante con ellos, para que podamos jalonar a estas personas, para que le ayudemos a las personas que conviven o están cerca de estas personas borderline. Entonces es tratar como tal el trastorno límite de la personalidad. No olvidarnos, si está en esa obsesión, vamos a tratarlo como TOC. Vuelvo y le repito. No, tratémoslo como el borderline, con el trastorno límite de la personalidad que lo llevó a esa obsesión, que lo llevó a ese estado de crisis, que lo llevó a ese estado de ansiedad, que lo llevó a ese estado de compulsividad. Pero partiendo del trastorno límite de la personalidad. No desde lo que logramos ver. Es que llega un paciente, traen un paciente y me dice, no, es que él tiene trastorno límite de personalidad y no podemos hacerlo, casi no lo sacamos de la casa. Y yo, a ver, me senté con el señor. Y el señor le dije, yo, oiga, venga, hice el diagnóstico, llamó a los dos hermanas que lo llevaron y le pregunto, bueno, yo le hago una pregunta, ¿su hermano está en tratamiento psiquiátrico? Sí, y el psiquiatra no le habló que tiene un trastorno biológico que se llama bipolaridad. Su hermano está en bipolaridad y es un trastorno genético que eso se trata es exclusivamente con psiquiatra. El psicólogo lo ayuda a ser consciente de esos diferentes estados y que debe de tener su medicamento de aquí en adelante para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Porque es biológico. ¿Ya? Entonces van confundiendo un trastorno con otro y los van clasificando y ya. No. Vamos a ser objetivos. Vamos a tener toda la claridad del mundo. Cuando llegue una persona, vamos a hacer un diagnóstico. El profesional debe de hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico es preguntar qué siente, desde dónde empezó, cuándo cree usted. Y empieza y con preguntas, son preguntas tan simples y las preguntas simples van dando respuestas muy profundas. Ahí es donde nos damos cuenta si está solamente con ese trastorno o se debe de empezar desde el mismo trastorno límite de la personalidad a saber qué lo llevó, qué hay que hacer, cómo hay que tratarlo, qué medicamentos, porque si hay que ir donde el psiquiatra, hay que ir. ¿Ya? No es de psiquiatra, es de psicólogo. Bueno, entonces está el psicólogo. El psicólogo no podemos medicar, pero sí podemos tener la opción de lo que son los medicamentos homeopáticos o florales. Entonces también podemos recomendar estos medicamentos naturales, que son medicamentos naturales. Es lo único que nosotros podemos recomendar. Pero si ya de ahí pasa a otros estados de crisis, el psiquiatra, ya. Quiero que les quede claro. Si la persona con trastorno límite de la personalidad está en una obsesión, por favor, digan, es que yo tengo trastorno límite de personalidad y estoy en esta obsesión. A cualquier profesional, o psicólogo o psiquiatra, para que por favor partan desde el trastorno límite de la personalidad a hacer ese tratamiento.
pero no a dejar el trastorno límite de la personalidad. No, es que ahora no vamos a tratar el trastorno límite de la personalidad, vamos a tratar lo que usted tiene en estos momentos, que es la obsesión. Hola, no lo haga, no se puede hacer. Hay que incluir en la obsesión, hay que incluirlo dentro del trastorno, porque el trastorno límite de personalidad, las personas son obsesivas, ¿ya? Pero la obsesión es por el mismo trauma. Lo que el trastorno obsesivo compulsivo no tiene otras connotaciones diferentes a las que tiene el trastorno límite de personalidad, pero que pueden ser obsesivos, claro que sí. Que tienen un pensamiento y un comportamiento reiterativo y a veces hasta absurdo, también lo tiene el TOC. Pero hay una connotación que es trastorno límite de personalidad, tiene trastorno límite de personalidad, está en este trastorno. Entonces vamos a tratar el trastorno límite de personalidad con la obsesión que trae este paciente. ¿Sí? Bueno, pasemos en estos momentos entonces a las preguntas. Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora, y buenas tardes a todas las personas que se conectaron hoy. Por acá estoy pendiente de todos sus mensajes, todas las dudas y inquietudes para hacérselas saber a la doctora. Nos pueden escribir por WhatsApp, por DM y aquí estaré yo al pendiente. Por acá por el WhatsApp nos dicen: doctora, soy DLP y llevo una relación de 8 meses con una persona también borderline. Y tengo una codependencia por mi pareja que me vuelve obsesivo hasta el punto de cansarla y tengo miedo que me deje. Bueno, entonces ahí que vamos a partimos del trastorno límite de la personalidad. Si estamos hablando de que tiene un miedo, un temor de abandono, ahí debo de empezar a mirar y analizar los profesionales. Habló de abandono. El abandono, tengo entendido que entre los 9 rasgos importantes del trastorno límite de personalidad borderline es uno de ellos, ¿ya? Entonces hay que empezar a hacer preguntas de qué, por ejemplo, el abandono, en qué momento lo sentiste, en qué momento de tu infancia, y empieza uno a hacer como una retrospectiva con ellos, a que ir buscando en ese inconsciente para saber qué fue lo que lo detonó. Entonces, con esta persona es que hubo un abandono, no un abandono real, sino un abandono ficticio, ¿sí? Y allí lo que hay que empezar a tratar con él es el trastorno límite de personalidad que le generó ese abandono. Entonces, cuando tiene ahora su novia, que también es borderline, dice él, sí, que también es borderline, entonces quiere decir de que él está en una etapa de la infancia, cuando está en una demanda con su novia, está en la etapa de la infancia. Ahora bien, yo le pregunto, hola, si tienes la edad que tienes, que eres adulto, ¿para qué llegar y tener ir a la infancia para hacer una demanda de necesidad de estar ahí? No, es que ya pasó la infancia. Ahora hay que buscar cómo él, dentro de la parte cognitiva, su parte cognitiva, empiece a mirar que es que él está en la etapa de la infancia y está adulto. Entonces hay que ir trabajando la infancia porque hay que dejarla. La infancia ya no existe, ya no está, no es real, ya no es real. Pero lo que sí fue real fue esa emoción que le generó ese sentimiento de abandono. Entonces hay que trabajar ese sentimiento de abandono y ese trauma, o sea, esa emoción, para él alinearse y avanzar hasta la edad actual. Entonces, con esto hay que hacer técnicas terapéuticas, porque es necesario la técnica terapéutica. ¿Por qué? Porque es la que te va a ayudar a ir a tu consciente, a tu parte cognitiva, a tomar una lógica, a hacer un proceso lógico para poder dar ese salto cuántico, hacer ese cambio importante en tu vida y ya no estar en esa etapa de la infancia, porque ya no lo necesitas,
¿Por qué? Porque puedes hablar, puedes hacer negociaciones, saber en dónde está, con quién está y estar seguro de sí mismo. Porque es que el problema no lo tiene tu pareja, el problema lo tienes tú. No es tu pareja, eres tú. Entonces, como eres tú el que debes de tener, el que tienes el problema, entonces es importante que te apegues a las instrucciones, porque hay unas instrucciones y hay que seguir esas instrucciones, que son las técnicas terapéuticas, para poder avanzar en esa edad psicológica. Por acá por el WhatsApp también nos dicen, ¿el TOC se le adjudica al trastorno límite de la personalidad o es un rasgo del trastorno límite de la personalidad? Vuelve a repetir la pregunta. ¿Se le adjudica? ¿Cierto que dijo adjudica? Se le adjudica. No se le adjudica. ¿O es un rasgo? Yo te voy a explicar nuevamente. El trastorno que más, o sea, el trastorno límite de la personalidad es muy complejo, es un trastorno demasiadamente complejo. Lo hace complejo, ¿por qué? Porque hay unos desórdenes emocionales y esos desórdenes emocionales llevan a unos comportamientos inadecuados. Esos comportamientos inadecuados que tienen que ver con el dolor emocional hacen que te lleve a una obsesión, ya, como la que preguntó el joven anterior. Entonces, pero esa obsesión no viene porque es solamente trastorno obsesivo, no, porque él viene con el trastorno límite de personalidad, que en el momento en que se le instauró el trauma, es como si se desperdigara la emoción, es como si las emociones, las emociones llevan su cauce, vamos a tener esta imaginación, como si las emociones, cada emoción tiene un movimiento, como cuando uno tiene un movimiento y ese movimiento es rítmico, un movimiento rítmico, y tiene un espacio donde cada emoción camina suavemente y no se interrumpen entre ellas, ¿cierto? Pero tienen un cauce, llamémoslo así. Pero cuando llega el trauma lo que hace es desperdigar esas emociones, les quita el cauce de esas emociones. Y lo que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer con las personas trastorno límite de personalidad, es volver a que esas emociones regresen a cada una a ese cauce, Pero esa persona, mientras que va y hace toda la terapia, las técnicas terapéuticas, para que esas emociones logren tener ese cauce, y dentro de ese cauce estamos hablando de límites, el cauce son los límites, ¿cierto? Entonces llegan esas obsesiones, pero la obsesión sale del trauma, sale del trastorno límite de personalidad. El trastorno obsesivo compulsivo de la persona que no tiene trauma, no tiene trastorno límite de personalidad, es otra cosa totalmente diferente, similar, pero totalmente diferente. Por acá nos dicen, ¿cómo debe tratarse el consumo de alcohol en una persona joven con TLP? Muy bien. Entonces, esto también es muy buena pregunta. Gracias por su pregunta. Cuando yo, por ejemplo, cuando vienen jóvenes, hombres o mujeres, y me dicen que es que o sea, están alcohólicos o están con mucho consumo de droga, yo no los trato ni por la droga, ni mucho menos voy a tratarlo por el alcohol. No se puede tratar. Se debe partir del trastorno límite de la personalidad para hacer el tratamiento de esta persona desde el trastorno límite de personalidad. Claro que sí, que vamos a tener en cuenta el trastorno, la adicción del alcohol con el psiquiatra, porque es que eso no lo podemos hacer nosotras solas, o sea, los psicólogos no, necesitamos de esa llave. O sea, nosotros debemos de hacer una llave, la llave más importante entre los psicólogos y el psiquiatra es que nos unamos psicólogos y psiquiatras para poder hablar sobre el paciente y darle el mejor tratamiento al paciente, desde la parte psicológica y desde la parte psiquiátrica. Entonces, allí podemos entrar a dar un buen resultado, ¿sí?
pero no se va, yo no lo trataría por el alcohol, lo trataría por el trastorno límite de personalidad que lo lleva al alcohol, ¿ya? El trastorno límite de personalidad que lo lleva a las drogas. ¿Por qué? Porque lo primero que yo les pregunto, ¿dónde sienten ese malestar? ¿Qué sienten ese malestar? Cuando ustedes están haciendo, ¿qué es lo primero que ustedes tienen en qué descansan ustedes? ¿Cuál es, qué es en su pensamiento, cuál es el de máximo descanso? Ese dolor emocional es lo que me dicen, ese vacío emocional ese dolor emocional. Claro, ahí muy claramente me están hablando que el problema del alcohol no es el alcohol, el problema del alcohol es que el trastorno límite de personalidad que tiene ese vacío tan profundo y que es tan profundo que no tiene límites, no tiene fondo. Y ellos lo que quieren es tener fondo. Entonces se trataría del trastorno límite de personalidad. Ok. Por acá también nos dice, doctora, ¿qué estrategias terapéuticas se pueden usar para que una pareja TLP con rasgos TOD pueda dejar de sentir obsesión? Muy bien. Anoche hablaba yo con alguien, con una profesional que vive en Estados Unidos, porque me llaman a consultarme sobre a quién le podríamos recomendar, qué clínica, en fin, para una pareja francesa que tiene un niño autista. Yo hablo con esta profesional y lo primero que me dice es algo tan real que ellos exactamente nos pasa a nosotros, las personas que tenemos familiares con el trastorno límite de personalidad. Nosotros necesitamos entrar en esa terapia con ellos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Ella decía, los niños autistas, todo tiene que ser conductual y debe de ser con el profesional que está tratando el niño y los padres. ¿Por qué? Porque si los padres le toman otra conducta diferente a lo que nosotros le estamos dando, las recomendaciones que estamos dando, lo que están haciendo es dañando, perjudicando más la terapia del niño. Exactamente es esto. Las técnicas terapéuticas necesariamente van acompañadas de la parte psicológica, porque sí, muchas veces les digo algo tan sencillo que se los he repetido desde el primer momento en que empecé a hacer los videos. Tápense en un oído, tápense en un oído, todo el día. Se lo quitan antes de dormir, se levantaron, se bañaron, se colocaron el taponcito. O se levantaron, hicieron otra cosa, fueron a trotar, tápenselo, quíteselo cuando se bañen. Eso, por ejemplo. Pero mientras que no haya un sentido del por qué hay que taparse el oído y por qué hay que hacerlo, ustedes no lo van a hacer. Entonces, es muy importante el acompañamiento de las técnicas terapéuticas con el psicólogo. Por acá nos dicen, mi expareja con TLP ya tiene pareja, pero aún me sigue buscando porque ella no cierra la página y sigue manifestándose. Me bloquea y me desbloquea, me llama y me cuelga. Yo trato de entender, pero no consigo hacerle entender que se terminó y que es mejor por el bien mental de los dos parar. Yo le pregunto, si usted no tiene tan claro por qué le permite o por qué le recibe las llamadas, o por qué le permite hablar por WhatsApp, si usted no tiene tan claro. ¿Ya? Entonces, es muy importante que usted lo tenga claro. Pero claro, es muy claro. Es saber que ellos quedan anclados en el pasado, quedan anclados en esa pareja. Entonces eres tú el que debes de pasar la página. Ellos no lo van a pasar, tú pasas. Okay. Doctora, muchas gracias por sus enseñanzas. Le pregunto, si una persona TLP es medicada, pero esa persona no se toma el medicamento o se toma lo que quiere y cuando quiere, no se lo toma en forma regular, a esta persona se les debe tratar como un niño y estar pendiente que se tome la medicina como debe ser, a pesar de ser una persona de 50 años. Muy bien, vamos a hacer esto. Es muy importante, también muchas gracias por esta pregunta.
Es muy importante saber muy bien que las personas con trastorno límite de personalidad se quedan ancladas en la infancia, porque ahí fue donde se instauró el trauma, por esa experiencia traumática, ¿sí? Pero a ellos se les debe de enseñar ser independientes, no codependientes, ni mucho menos dependientes de la otra persona. Cuando usted dice hay que tratarlos como niños, usted está casi que nos está diciendo usted es codependiente. No pueden ser codependientes. Con ellos hay un tratamiento, y es un tratamiento psicológico, pero alterno, o sea, a la par. La familia debe de estar en ese mismo tratamiento, no con él, sino en otro momento, ¿cierto? En momentos diferentes. Enseñándoles el amor y el lenguaje de esa persona con trastorno límite de personalidad. Y además enseñarles que ellos son autores de su propio bienestar, de su propia vida. Pero entonces, como ellos no lo saben, hay que enseñarles. Entonces, para eso está el psicólogo que está enseñando, está dándole esas pautas, llevándole a esos momentos, o sea, a esos momentos de retrospección y el presente. Y la familia enseñándoles que ellos deben de ser autosuficientes y responsables. Y la familia debe enseñarles que deben ser autosuficientes y responsables. Pero si usted me está diciendo que tiene 50 años y lo tiene, perdón la palabra que voy a decir, discúlpeme, como un bebesaurio, no hizo nada. Y ya a 50 años no creo que haya como muchas opciones. Ok. Por acá dice, gracias doctora por su contenido, me ayuda muchísimo a comprenderme. Entonces, deduzco, tengo TLP. Yo creí que era mi compleja personalidad. Tengo TOC puro desde los 11 y no lo pasé bien. Ahora con 36 resulta que también tengo TLP. Gracias por la información. Hace meses lo sospechaba porque hice un test de TLP y me salió que sí lo tengo en un nivel medio. Yo no me autolesiono, pero tengo 7 características de las 9 que menciona el test. Ok, gracias también por hacer esta pregunta. Entonces, el paso a seguir es que tú busques un psicólogo con experiencia en el trastorno límite de personalidad, para que te dé toda esa información, te lleve y te haga toda esa retrospección de en qué momento se instauró el trauma y qué hay que hacer, cuáles serían los siguientes pasos para que tú vayas avanzando en tu edad cronológica a nivelarte, tu edad psicológica a nivelarte con la edad cronológica. Busca un psicólogo, por favor. Es necesario que las personas con trastorno límite de personalidad estén con un psicólogo con experiencia en trastorno límite de personalidad, con un psicólogo que tenga mucho conocimiento sobre otras técnicas y otros técnicas que ya hay de tercera generación, pero también otras técnicas que los mismos pacientes nos van enseñando. Entonces, allí lo que hay es una muy buena combinación de experiencia y de saber. Y eso te va a ayudar a salir rápido. Te lo aseguro que no te vas a curar, pero te aseguro que sí te vas a sanar. Y que puedes llegar a tener una relación y unas relaciones sociales geniales, empáticas, de donde puedes encarnar o adquirir la empatía y la compasión. Claro que sí. Okay. Por acá nos dicen, ¿existen niveles en el trastorno límite de la personalidad? Sí, hasta ahora hay 3. Hay uno el primero que es el que es, a veces los llevan a tener, o sea, porque no se relaciona, no tiene contacto con el entorno, él es tímido y le tiene temor a las relaciones sociales.
y los llevan como a un rasgo de autismo, ¿sí? O de Asperger. Está el segundo que tiene muchísimo que ver, que puede ser sociable, o sea, o quiere tener una relación, quiere tener una pareja, quiere estar en relaciones sociales, quiere estar en todo el movimiento social o redes sociales, pero su estado de hiperactividad y digamos, poco control emocional, poco no, que no tienen control emocional, los llevan a tener esos desaciertos. Y el otro que los lleva a tener la parte de la psicopatía. Por acá nos dicen, doctor, ¿usted podría explicarme a qué se refiere la comorbilidad? Quiere decir que hay un trastorno importante o hay una enfermedad importante, pero dentro de esa enfermedad hay similitudes entre otras enfermedades o entre otros trastornos que pueden llegar a ser familia del trastorno límite de personalidad, pueden tener y congeniar como con grupos de ese trastorno límite de personalidad. Entonces quiere decir que este trastorno tiene de otros, un poquitico de otros trastornos que son muy similares al trastorno límite de personalidad. ¿Con quién debería tratar el trastorno límite de la personalidad? ¿Con un psicólogo o un psiquiatra? Ambos. Pero para mí, por ejemplo, para mí tener un psicólogo y un psiquiatra de cabecera, para mí es muy normal. Vuelvo y les repito, mi mamá nos decía cuando teníamos 8 años, muy bien, conseguí el mejor psicólogo que además es médico psiquiatra, el mejor combinado para ustedes. Entonces yo aquí los voy a llevar donde el psicólogo psiquiatra para que los destraumatice esa primera infancia, para que cuando sean adultos no me culpen, ¿ya? Entonces para mí y para mi grupo de familia es muy normal tener de médico, de psiquiatra y psicólogo de cabecera, es muy normal, aún más es necesario para nosotros, ¿cierto? Lo ideal es tener ambos, lo ideal, ¿por qué? Porque puede llegar uno a tener ciertas crisis que nos ayuda muchísimo el médico o psiquiatra, o sea, nos ayuda el psiquiatra, ¿cierto? A nivelar nuestros neurotransmisores, nuestras hormonas, a calmar nuestras ansiedades, a calmar nuestros miedos, ¿cierto? Porque ya no rebasamos esos estados emocionales y no hay de otra, sino que el médico o psiquiatra pues, nos ayude, ¿cierto? Y el psicólogo. Por acá nos dicen, doctor, en mi caso yo suelo desesperarme y entrar en crisis cuando algo no sale como yo lo tengo planeado, o cuando me saco una mala nota, aunque suene ridículo. No puedo aceptarlo, me viene una culpabilidad terrible por todo y en ocasiones por mi impulsividad me da miedo. En lo social no me apego a las personas ni nada. Realmente no sé qué es, pero no veo mejoras en mí, siento que no puedo controlarlo, sumado a mis ataques de ansiedad recientes. Mírame. No te puedo dar una respuesta. Esto también me llevas a una terapia que hice el fin de semana, que me consultaron porque la novia dijo, yo creo que tú tienes TLP. El joven me consulta y en el diagnóstico no tenía TLP. Lo que tiene es unos patrones de crianza con un sistema de valores de familiares disfuncionales, ¿sí? Que él, en la edad que tiene, no sabe cómo desarrollar, o sea, cómo compartir con el otro, ¿cierto? Entonces, no sé, es muy importante que te evalúe un psicólogo. Por acá preguntan, ¿el TLP es progresivo? Claro, como cualquier trastorno, como cualquier enfermedad, un cáncer es tratable a tiempo. Cuando lo dejo pasar, el cáncer va creciendo, va haciendo metástasis, hola, llegaste tarde llegaste, ¿ya? Así es exactamente el trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque es ira, o sea, el punto neurálgico del trastorno límite de personalidad es la ira, más que la ira es la rabia. Es una constante rabia que tiene dos formas de mostrarlo. O lo muestra con una rabia interior o lo exterioriza. Pero el caso es la rabia. Hay que empezar a tener ese control de esa emoción porque si no eso se vuelve un monstruo.
¿Con qué frecuencia debe acudir al psiquiatra y con el psicólogo? Mira, el psicólogo, lo ideal es ir primero donde el psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo va a mirar qué es, cuáles son sus, cuál es su historia, ¿cierto? ¿Cuál es su historia de vida? Y cuáles han sido el sistema de creencias y las conductas aprendidas, ¿ya? Y vamos a trabajar toda esa parte de esa retrospectiva, donde ahí vas a empezar a tener controles emocionales y vas a empezar a diferenciar entre una emoción y otra y vas a empezar a poner los límites, ¿cierto? Pero cuando se llega al psiquiatra es cuando hay un momento de que se nos va, se nos sale el malestar, se nos sale la crisis, o sea, hay una crisis tan grande, que ya hay unos desórdenes emocionales, hay unos desórdenes biológicos que la única persona que nos lo puede ayudar a controlar es el psiquiatra. O sea que es ambos. Pero lo ideal es pasar primero por el psicólogo siempre y cuando estás a tiempo. Y luego, cuando están en esa crisis, que no hay, si no hay crisis de identidad, hay psicosis, el psiquiatra. Por acá tenemos una pregunta en un audio que voy a ir leyendo a lo que voy escuchando. La persona es de Costa Rica. Dice, no puedo hablar, estoy manejando, pero estoy escuchando. Me gustaría saber mi hija va a un psicólogo y el psicólogo fue el que le diagnosticó el TLP y comprender lo que a ella le pasaba les ayudó mucho a la familia, aunque él no le quiere decir a ella que tiene ese trastorno y no quiere tampoco que vaya al psiquiatra porque dice que no es necesario. Yo creo que sí. ¿Cómo se puede hacer en ese caso para ayudar? Para no antagonizar más al psicólogo y ayudar a la niña. Ok, mírame. Bueno, vamos a mirar a ver si podemos darle respuesta. Claro, cuando, o sea, eso es lo mejor que le puede dar a uno, la felicidad más grande es saber qué está pasando con mi ser querido, ¿cierto? ¿Qué está pasando en la parte psicológica? Cuando ya le ponen nombre, ya esto es diferente. No sé qué edad tiene la niña, porque dice, habla de niña, entonces no sé qué edad tiene la niña, y no sé, o sea, yo no puedo entrar a mediar ni a decir absolutamente nada si hay que llevarlo a donde el psiquiatra o no hay que llevarlo a donde el psiquiatra. La pregunta es, ¿usted por qué cree que hay que llevarlo a donde el psiquiatra? Si está escuchando, me da la respuesta. ¿Por qué cree usted que a su hija hay que llevarla al psiquiatra y qué edad tiene su hija? Mientras que ella da una respuesta, yo les voy a decir algo. La próxima semana, en el próximo live, voy a hablar sobre un tema que está en las redes y que me lo han pedido mucho las personas que me siguen. Y es sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que la dictaminaron con el trastorno límite de personalidad. Creo que llegó la hora de que podamos buscar una ayuda pública y que la salud pública mundial pueda aportar a este trastorno que es tan costoso y tan doloroso y que nos puedan dar los especialistas de lo que se necesite en el tratamiento para que puedan apoyarnos económicamente y también darnos los mejores especialistas para el trastorno límite de personalidad. ¿Pudo contestar la señora? Sí. Cuéntanos. Dice, no es niña, es adulta y tiene 32 años. Sí, ella sí debe de saberlo. Le voy a explicar por qué debe de saberlo. Porque no es una niña, es una adulta. Así se comporte como una niña, pero hay que llevarla. Lo que hay que saber es saber decirle. ¿Cómo saber mostrárselo? Porque tenga yo TLP o no tenga TLP, si a mí me van a decir, yo tengo un cáncer, oiga, usted tiene un cáncer, yo me asusto, ¿cierto que sí? Pero si a mí me hablan y tienen toda la compasión
y toda la tolerancia para llevarme a que me expliquen qué es lo que yo tengo y cuál es el malestar que tengo en mi cuerpo, me va a dar de mucho dolor, pero no me va a dar tanto impacto. Lo que hay que saber decirle, ¿ya? Y no me dijo por qué ella cree que hay que llevarlo al psiquiatra. Si puede darnos la respuesta en este corto tiempo que queda, buenísimo, para que no se quede con la duda. Por acá nos dicen, mientras usted responde, ¿con qué frecuencia debe ser la terapia psicológica y con qué frecuencia se debe acudir al psiquiatra? Bueno, el tratamiento psicológico no puede ser 1 mes, 2 meses, ni mucho menos 8 meses. No, en 8 meses la tenemos lista. No, señor, eso no es así. El trastorno límite de personalidad, créanme que es de por vida, que hay que tener ese apoyo psicológico. Lo que pasa es que los primeros 3 años, se debe de hacer cada 8 días. Cada 8 días, los 3 primeros años. Después de los 3 primeros años, ya si el psicólogo tiene otras técnicas, tiene otros saberes y que sabe muy bien que estas personas con trastorno límite de personalidad deben de estar, van a estar en sus relaciones afectivas, en sus relaciones sociales, en sus relaciones profesionales, en sus relaciones laborales, entonces uno le va haciendo todo el acompañamiento durante su trayectoria que vaya llegando, ¿ya? Para que esta persona con trastorno límite de personalidad, que el problema no es la parte intelectual, la parte intelectual está perfecta, lo que tiene es la parte emocional. Entonces lo que hay que trabajar es esas emociones para que esa parte intelectual fluya y llegue a donde quiere ir y pueda, como te dijera, como ir más allá de la milla extra, que puedan, porque ellos están más allá de la milla extra, pero puedan hacerlo con optimismo, con asertividad, con toda la asertividad que ellos tienen. Entonces, para eso es muy importante. El psiquiatra, cada vez que tengamos una crisis que no podamos controlarlo, y no solamente las personas con TLP, nosotros, yo acabo de tener la muerte de mi esposo y acabo de tener la muerte de mi madre, lloro. Claro, psiquiatra, o sea, también voy donde el psiquiatra, cuando yo lo necesite. O sea que eso es indispensable. El psicólogo cada 8 días, por un tiempo mínimo de 3 años, y el psiquiatra cada vez que se necesite, para no llegar a esos desórdenes emocionales, a esas crisis tan duras que es perder como el estado del apetito, el estado de las ganas de no vivir, el de mirar a la gente con malestar, odio, antes de llegar a esos estados emocionales. Contestó la señora porque ya estamos acá. Para terminar, sí, ya la señora contestó. Ella dice, porque es violenta. Es violenta. Ah, no. Lo que pasa es que usted necesita aprender el lenguaje, aprender a leer, hacer de cuenta como si sabes español y quieres aprender inglés, aprender a hablar inglés y a leer inglés. Exactamente, necesitas aprender a leerlos y a hablarles. ¿Por qué? Porque la violencia lo generamos las personas no TLP casi siempre, no todas las veces, pero casi siempre, porque utilizamos palabras que para ellos los detona y ellos se sienten atacados. Entonces hay que saber y hay que aprender, necesitas acudir tú a un psicólogo que te enseñe a hablar, a distinguir, a tener ese nuevo lenguaje con las técnicas terapéuticas. Muy bien, los espero entonces en el próximo live para hablar sobre este juicio de Johnny Depp y Amber y que sea el paso más importante para que todas las personas que estemos involucradas en el trastorno límite de personalidad seamos escuchadas. Hasta el próximo live. Hay muchos éxitos.